Hola, ¿qué tal, Berenice, amigos de Capital 21? Pues efectivamente el 9 de mayo se celebró en Moscú, en la Plaza Roja, rodeado de por lo menos 20 mandatarios de países aliados. Se celebró el Día de la Victoria de la Gran Guerra Patria en Moscú y fue un parteaguas en cuanto al supuesto aislamiento diplomático que vivía Rusia. Esto presuponía que por el hecho de que países de Europa o Estados Unidos más aliados como Corea del Sur, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, el presidente de China, Xi Jinping, estuvo presente. También vimos a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, aliados de Vladimir Putin, tanto en el tema de los BRICS como también en el tema del comercio internacional de América Latina. También vimos ahí al presidente Nicolás Maduro y volvimos a ver a Díaz-Canel, el presidente de Cuba. De África, el pues en este momento ascendente presidente capitán Ibrahim Traoré de Burkina Faso, quien junto con Mali y Níger han creado esta comunidad de estados del Sahel que le han dado muchos dolores de cabeza a Francia. Y en ese sentido también vimos al primer ministro de Armenia, al presidente Tokayev, que es muy importante ahí en Asia Central. De tal suerte pues que Vladimir Putin destacó tres cosas que son, me parece, determinantes para lo que estamos viendo en este momento en el occidente colectivo. Ursula von der Leyen dice que Putin, sin importar lo que diga en la Plaza Roja y sin importar lo que se hable, Putin está cerca de ser llamado a cuentas. Yo todavía no entiendo cómo Ursula von der Leyen tenga poder para hacer rendir cuentas a Vladimir Putin mientras se desentienden de Netanyahu, el criminal de Israel, que prácticamente ha ignorado a la Corte Penal Internacional, y la Unión Europea se ha hecho sorda para hacer cumplir a la Corte Penal Internacional, y bueno, más bien para ayudarle a la Corte Penal Internacional en hacer cumplir esto que quieren hacerle a Vladimir Putin. Pero dice Ursula von der Leyen que a Putin se le acerca pronto la justicia. Bueno, en Europa no permitieron que mandatarios de la Unión Europea fueran a Moscú a celebrar, digamos, este Día de la Victoria, que por cierto en Europa se celebra el día 8 de mayo y acá se celebra en Moscú los días 9 de mayo, porque por la zona diferencial de horas se firmó la rendición a las 12 de la noche en un lado, cuando en otro lado eran las 10 de la noche, y bueno, pues ese diferencial hace que en Europa sea 8 de mayo y en Moscú se celebre cada 9 de mayo. Vladimir Putin dijo, retomando pues los tres puntos importantes: uno, que esta conmemoración tenía todo el sentido y todo el peso del mundo para que los rusos no olvidaran que sus abuelos, sus bisabuelos derrotaron al fascismo. Y cuando se habla del Día de la Victoria, se habla de la victoria frente al fascismo, y a un costo de un tercio, de la destrucción de un tercio de toda su infraestructura y economía, con la destrucción de la vida de 27 millones de personas que perecieron, unas víctimas del fascismo, del nazismo, y otras pues conteniéndolo en Kursk, en lo que hoy conocemos como San Petersburgo, que se le llamaba Leningrado, y también en Stalingrado, Volgogrado, que prácticamente fueron los íconos, incluso las batallas de Moscú, los íconos de la resistencia frente al nazismo, que terminaron con la derrota de Hitler y la icónica toma de Berlín en el Reichstag, con este soldado que se sube a poner la bandera soviética en 1945. Entonces, el primer punto, eso, la importancia de que no se olvide que fue la Unión Soviética quien derrotó a los nazis, quien liberó pues a Europa del yugo de Hitler. En segundo lugar, dice Putin, esto es importante porque Donald Trump ya anda diciendo que es Estados Unidos el que ganó la Segunda Guerra Mundial, y por eso decretó Donald Trump, muy acostumbradito a los decretos, decretó que el 8 de mayo sería el día de la victoria de Estados Unidos, porque dice, nadie puso tantos armas, tantos tanques, tanto dinero y tantos soldados como Estados Unidos. Es decir, Donald Trump distorsionando la historia muy a su estilo, muy como acostumbra a hacerlo. Y en tercer lugar, representar y reconocer
a todos los pueblos y a todos los países que contribuyeron en la derrota del fascismo. Esos son los 3 puntos muy importantes que se dieron en el contexto del desfile en la Plaza Roja. La respuesta que dieron también allá en Europa, diciendo pues que sin importar lo que se diga en la Plaza Roja, Putin tiene sus días contados, que tarde o temprano lo harán rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, y esto pues nos lleva a leer que los mandatarios en Europa y principalmente Ursula von der Leyen, de origen alemán, vinculada al consorcio de las armas, y también Ursula von der Leyen, que fue ministra de Defensa de Alemania, y que por cierto por ahí tiene algún tema de plagio de su tesis, es una persona que no tan fácilmente va a soltar el tema de rivalizar a Alemania con Rusia, y parece ser que parte de la narrativa empata bastante bien con Friedrich Merz, el nuevo canciller, el nuevo primer ministro de Alemania, que por cierto tuvo una semana complicada porque por poco y no lo ratifican como primer ministro, como canciller de Alemania. Bueno, pues hasta acá nuestro análisis, no sin antes recordar que también Volodymyr Zelensky había amenazado una y otra vez con bombardear el 9 de mayo Moscú. Le advirtieron desde Moscú que si se atrevía a hacerlo, pues Ucrania pagaría las consecuencias, porque Zelensky decía que él no podía garantizar la seguridad de los mandatarios que asistieran, como tratando de disuadir, lo cual sería un error estratégico, porque si finalmente a Zelensky lo están acusando de ser pronazi, aunque sea judío, y luego se atreve a bombardear Moscú en el contexto en donde se celebra la derrota de los nazis, de los fascistas, pues se metería una bala en el pie y abiertamente se pues distanciaría de la India, de Brasil, de China y de tantos otros países cuyos mandatarios asistieron. Amigos de Capital 21, hasta aquí mi análisis.